Bienvenidos al foro Mejor Hablemos, Televisión Nacional de Honduras, transmitiendo desde Tegucigalpa, capital de la República. Cuando la economía en el país comienza a movilizarse, al igual que también en muchas naciones del mundo, sin embargo, las medidas de bioseguridad son importantes. Usted debe de mantenerlas, por favor, si usted va a salir de su casa. Y como siempre, nosotros realizamos las respectivas medidas de sanitización previo al inicio del foro. Eso es algo muy importante que usted se debe de hacer acompañar si usted sale de su casa. Al igual que también, bueno, si no tiene agua, pues haga el lavado, o si usted toca, hace cualquier tipo de manipulación, es importante que usted se desinfecte y de esta manera se higienice y se sanitice sus respectivas manos. Recuerde que todo este ejercicio debe de durar un periodo de tiempo de 30 segundos, que es algo muy importante. Sin olvidar que usted siempre debe de hacerse acompañar de su respectiva mascarilla. Yo la uso, claro, después del programa uso siempre, y antes del programa también, la respectiva mascarilla. Pero ¿qué les parece si en el foro de hoy, Mejor Hablemos, justamente hablamos de todo el proceso de siembra, de fertilización, de todo este trabajo agropecuario que el país tiene? Porque también debemos de asegurar la mesa, no solo de los hondureños, sino también del mundo, que es algo muy importante. Para eso le doy la más cordial bienvenida al ingeniero Mario Valladares, el director ejecutivo de la Asociación Hondureña de la Industria de la Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes. Un placer, un gusto tenerle, ingeniero. Gracias por acompañarnos. Sea usted bienvenido al foro Mejor Hablemos de Televisión Nacional de Honduras. ¿Qué tal, Lionel? ¿Cómo está? Muchas gracias a usted por la invitación. Gracias, bienvenido sea usted y cuéntenos cómo están los trabajos, cómo se está desarrollando. Ya comienza a movilizarse la ASAFE, cuéntenos. Bueno, sí, quiero comenzar comentándole que ASAFE pues, es una gremial que abarca la industria local y la industria internacional de la sanidad agropecuaria, y que básicamente pues somos 11 empresas que estamos afiliadas a la asociación y que están completamente en nuestro sector agropecuario en el país, aportando pues con tecnología y todo su equipo técnico en el campo. ¿Cuál es el rol que juega en todo la agricultura nacional, la ASAFE, ingeniero? Cuéntenos. Bueno, ASAFE, como le mencionaba, es una asociación que básicamente promueve e implementa las buenas prácticas agrícolas. Nos enfocamos mucho en tres pilares. Uno que tiene que ver con la parte de gestión, donde nosotros velamos básicamente por una buena gestión de todo el buen uso de la parte de legislación, apoyar al Estado, al gobierno con especialistas a nivel internacional, ¿verdad? Para aspectos de regulaciones. De igual manera, pues tenemos la parte que tiene que ver con los programas. Son dos programas muy importantes que más adelante vamos a platicar de ellos, que se llaman Cuidagro y Campo Limpio. Y son dos programas que pertenecen a CropLife Internacional, especialmente a la filial de CropLife Latinoamérica. ¿Cómo ha enfrentado esta pandemia? Y nosotros tenemos justamente en este momento video en pantalla, ingeniero. ¿Cómo ha trabajado, cómo ha enfrentado esta pandemia desde la industria sanitaria? Justamente, cuéntenos. Ok, bueno, desde el principio que nosotros entramos en esta situación inusual, no solamente a nivel nacional, sino que a nivel mundial, como industria y como representamos básicamente empresas que están en el sector, no solamente en la parte de productos fitosanitarios, sino que también tenemos dos de los mayores importadores de semilla
de maíz para Honduras, pues realmente fue una preocupación muy fuerte al inicio porque básicamente pues este problema de COVID venía a ponernos un esquema muy diferente de trabajo y muchos paradigmas tuvimos que romperlos en todo este proceso. Si usted más sabe, pues tuvimos la situación de que casi todos los países cerraron sus fronteras. Para nosotros eso fue realmente uno de los primeros como preocupaciones que se tuvo, ya que este no era un problema básicamente del país, como cuando cuando sucedió lo de MIS, cuando suceden cosas muy internas del país, pues el comercio internacional siempre sigue funcionando. Pero gracias a Dios, desde el principio el mundo, no solo Honduras, identificó que realmente algo que no se podía parar era el sector agroalimentario, ¿verdad? Entonces se comenzó a trabajar muy fuertemente con la Secretaría de Agricultura, en especial aquí con el ministro Mauricio Guevara, y empezamos a conformar diferentes mesas. Una de las mesas que se conformó fue la mesa de seguridad alimentaria, que trabajó muy fuerte en no parar realmente la parte de producción, y ya que estábamos a vísperas de iniciar nuestra temporada de primera, no podíamos correr el riesgo de quedarnos sin alimentos, y básicamente pues ustedes saben que esta es la temporada de siembra fuerte de maíz, no tanto de frijol, pero el ministro quiso asegurar también la parte del frijol y como que anticipó lo que íbamos a sembrar en septiembre, octubre para esta temporada de primavera. Entonces empezamos a trabajar fuertemente con el gobierno, con la empresa privada, con el COEP, con los bancos, con Banpro, y realmente aportando de nuestras bases de datos todos los clientes potenciales que podían tener acceso a todos estos programas de financiamiento que el Estado estaba generando para tratar de que la producción no se parara. Otro problema que se presentaba, o sea, que se avisoraba, era básicamente el tema de cómo manejar las importaciones cuando tenemos la gente en sus casas debido a las restricciones que habían de movilización. Y pues gracias a Dios el equipo de SENASA empujó un programa muy fuerte sobre el manejo digitalizado de las importaciones, ¿verdad? Y eso pues no atrasó ningún trámite, ni hubo que realmente estarse moviendo hacia la Secretaría a las ventanillas especiales para estos procesos. Entonces yo creo que la clave de todo este proceso fue que todo mundo realmente identificó que podíamos, como dijeron en otros foros, vivir sin el fútbol, vivir sin otras cosas, pero no podíamos vivir sin alimentos. Correcto. Y justamente vivir sin alimentos, porque esto forma parte de la dieta diaria nuestra. Ingeniero, es importante el hecho y sería mortal mantener paralizada la agricultura cuando se avisora y los pronósticos son favorables para el cultivo, justamente cuando sabemos que en Honduras la mayoría de cultivos que se realizan acá en el país dependen del agua de lluvia y los pronósticos son favorables. Incluso muchos de estos pronósticos, y debido a la gran cantidad de lluvia, ya se han producido inundaciones justo en la parte de la zona sur de mi país, al igual que también en la hermana República de El Salvador, donde sí han perdido la vida al menos cerca de 20 personas ya, y son grandes las inundaciones.
Sí, realmente al final nuestro sector depende bastante de las lluvias y realmente ese es uno de los grandes retos que tenemos, pero bueno, yo creo que como que hemos trabajado durante todos estos años con un clima muy variable. Si recordamos, en el 2014 fue al revés, tuvimos una sequía demasiado fuerte. Creo que la zona sur fue una de las zonas más afectadas realmente con temas hasta de hambruna y todo lo que era la parte del corredor seco, ¿verdad? Que tenemos en nuestro país. O sea, como que hemos logrado trabajar en todo ese proceso y lógicamente pues los resultados este año creo que van a ser bastante buenos. Lo que hemos platicado con los involucrados en todo esto, con nuestros asociados y todo, es que definitivamente va a ser un buen año, va a ser un buen año de cosecha y realmente eso nos satisface porque nos asegura por lo menos algo importante, que es la comida en la mesa de nuestra gente. ¿Cómo trabajan ustedes desde la asociación? ¿Cómo trabajan ustedes con la Secretaría de Agricultura y Ganadería, ingeniero Valladares? Realmente la Secretaría de Agricultura es uno de nuestros principales socios. O sea, nosotros nos sometemos realmente a la parte regulatoria de ellos, pero también trabajamos muy de la mano en aspectos de apoyo con los programas que le mencionaba anteriormente, un programa de manejo de envases y el otro programa es un programa de capacitación que tenemos. Y bueno, yo no diría que solo con la Secretaría de Agricultura, trabajamos muy fuertemente también con otras áreas del gobierno, como ser la Secretaría del Ambiente. Trabajamos en este caso con, por ejemplo, la parte que tiene que ver con semillas, con biotecnología. En la parte de biotecnología formamos parte de la mesa técnica y apoyamos mucho con especialistas, investigadores fuera del país al gobierno para que básicamente pues cualquier proyecto que se tenga pues se construya de la mejor manera para el país. Hablemos de oportunidades para reactivar la agricultura toda esta producción agrícola que se da en el país. Hablemos de oportunidades en medio de esta pandemia y post-COVID. ¿Qué vendrá después, ingeniero? ¿Cómo lo tienen proyectado ustedes desde la asociación? Bueno, creo que la crisis de COVID, como le explicaba antes, viene a romper un montón de paradigmas y viene a cambiar mucho la mentalidad de todos. O sea, realmente lo que estamos haciendo actualmente, ahorita, pues en vez de hacerlo en vivo, lo estamos haciendo a través de esta herramienta y así se han aprovechado muchas herramientas de este tipo para trasladar conocimiento que antes lo hacíamos de forma presencial, ahora lo estamos haciendo de forma digital. Creo que nuestra gente, nuestros equipos de técnicos la parte gerencial realmente han tenido un cambio muy fuerte con esto de COVID y básicamente es el hecho de que podemos aprovechar los recursos de mejor manera e invertirlos en cosas más productivas. Creo que la oportunidad más grande es que nos venimos a dar cuenta casi todo la gente que tiene que ver con nuestro sector se ha dado cuenta de que el sector agrícola no puede depender de importaciones de alimentos. O sea, tenemos que fortalecer nuestra producción local y ser autosuficientes y realmente creo que Honduras tiene todas las condiciones para también poder aportar a otras regiones. Entonces, yo creo que COVID
sí es un problema muy serio, pero creo que es un problema que lo debemos de abordar individualmente de una manera muy responsable, mientras no tengamos algún medicamento o vacuna realmente comprobado para poder volver a la normalidad. Pero yo creo que muchas cosas van a cambiar y cosas muy positivas. Creo que el Estado se ha dado cuenta que tiene que invertir en el campo. El hecho de tener que depender mucho de las lluvias no nos ayuda porque con esto del cambio climático hoy puede estar lloviendo bien, mañana puede estar, próximo año puede estar siendo un año muy seco y eso nos pone en riesgo si no tenemos realmente una estructura de riego en el país y bien establecida, ¿verdad? Yo creo que ya se está trabajando en eso, pero creo que hay que acelerar esos procesos porque ya vimos que realmente un problema como el COVID nos mueve toda la mesa. Es importante, ingeniero Valladares, el hecho de que los trabajadores del campo tienen que adaptar estas tecnologías, al igual que la utilización de semillas para poder garantizar los alimentos en la mesa, también poder realizar su cosecha y de esta manera que no exista pérdidas en la inversión que ellos realizan en sus trabajos de campo. Definitivamente, yo creo que se mencionó al principio, cuando arrancamos el programa, uno de los aspectos importantes, claves en todo este proceso es que nuestro productor esté bien. O sea, si nuestro productor no está bien, lo que va a pasar es que va a migrar a campo o va a migrar a otros países donde haya mayores oportunidades. Entonces nosotros tenemos que trabajar muy fuertemente ofreciéndole alternativas del punto de vista mercado, o sea, tienen que tener un mercado y precios razonables a sus cosechas. Por otro lado, también creo que nosotros tenemos la responsabilidad de trabajar muy fuertemente en la transferencia de esas nuevas tecnologías para que ellos incrementen su productividad. Que cada día pues realmente hay más gente que alimentar y tenemos menos productores. Entonces, según datos de la FAO, para el 2050, estamos esperando más o menos 9 billones de habitantes. Eso significa que con la reducción de áreas que tenemos de cultivos muy fuertes, con todos los problemas climáticos que estamos teniendo, básicamente vamos a tener que incrementar en 60% la productividad de nuestras áreas. Entonces, esto solo puede ser posible, como tú mencionabas, con semilla mejorada y con buenas prácticas del punto de vista de agricultura digital, fertilización y todos los aspectos que tienen que ver con productividad. Significa, ingeniero Valladares, con esto que usted, con este panorama que usted nos explica y de acuerdo a las proyecciones de la FAO, que las políticas públicas de los gobiernos, no solo en Honduras, sino que también, y tampoco en Latinoamérica, sino en el mundo, estas políticas públicas deben de estar orientadas al retorno nuevamente de la producción agrícola, virar los ojos hacia el campo y de esta manera poder tener una mejor seguridad alimenticia en la mesa de los humanos? Definitivamente, los gobiernos y todos nosotros tenemos que estar claros que nosotros vivimos de los alimentos, así como las plantas viven de la luz y el agua. O sea, esto es claro que nosotros tenemos que dar un cambio totalmente y asegurar eso en nuestros países y básicamente pues la alimentación es básica, o sea, no podemos, los alimentos son básicos y no solamente para el aspecto de alimentación, sino que también para
para la parte de generación de ingresos a nuestro país. Usted sabe que el café realmente es uno de los cultivos que genera mano de obra en abundancia, lógicamente genera mucho flujo de efectivo en el sector económico del país. Entonces, realmente esos aspectos no los podemos olvidar. Tenemos agroexportadoras en nuestro país que generan trabajos también y tenemos que asegurar que esas agroexportadoras realmente cumplan con todas las normas de exigencia que los países importadores de nuestros productos ponen. Y lo estamos viendo con la Unión Europea. Realmente cada día se está volviendo un poquito más complicado por las exigencias que están teniendo tanto el consumidor como los compradores. Ingeniero Valladares, la bioseguridad es algo muy importante, inteligentemente se ha comenzado a activar la economía en el país, se han comenzado a aperturar de manera paulatina los diferentes comercios, al igual que también la industria. En el caso de los trabajos de campo, es importante que estas personas mantengan estas medidas de bioseguridad, las apliquen, aunque de acuerdo a las proyecciones y a las estadísticas que maneja el Sistema Nacional de Emergencias, SINAGER, las urbes son las más afectadas. Las zonas rurales es donde hay menor cantidad de casos y en algunas pues no se registra ningún caso. Sin embargo, es importante que los trabajadores puedan utilizar y también aplicar, al igual que las empresas, todas estas medidas de bioseguridad. Definitivamente, como le explicaba, esta es una responsabilidad muy personal. Tenemos que ser muy responsables y esto pues va para cualquier área o cualquier rubro de nuestro sector. Creo que en el sector agropecuario tenemos diferentes niveles o estratos de productores. Y en este caso, por ejemplo, podría decirle de que la mayor parte de nuestros grandes productores o agroexportadoras realmente ya han estado trabajando con medidas de bioseguridad desde muy atrás. Y creo que esto no es es muy familiar para ellos. Realmente nuestros productores al final en el campo, medianos o pequeños productores, tienen que cumplir con estas normas específicamente por el cuidado personal de ellos y también por lo que es el cuidado que tienen que tener al momento del envío de sus cosechas a los centros, a los centros o mercados o supermercados, ¿verdad?, de nuestro país. Tocábamos el tema bien interesante, el hecho de que, por ejemplo, esta apertura va a venir a ayudar mucho también al sector, porque uno de los consumidores más importantes de vegetales en nuestro país son los restaurantes. Por lo menos creo que andan alrededor del 70% de lo que se produce lo consume el sistema de restaurantes. Y creo que el hecho de que vayamos a tener esta apertura en un proceso de aquí hasta agosto de este año, pues realmente va a ayudar a todo nuestro sector, ¿verdad? Entonces, creo que todos tenemos que poner nuestro granito y realmente cuidarnos individualmente, pues es una responsabilidad. Ingeniero Valladares, la industria agropecuaria ha sido afectada por esta pandemia. Aproximadamente, ¿cuánto tienen algún cálculo hasta el momento ustedes de cuánto se ha visto afectada la industria agropecuaria debido a la paralización, a la no apertura, como usted lo ha mencionado, de los centros de abastecimiento en su mayoría, que se encontraron por un tiempo cerrados y se han aperturado de manera inteligente? Al igual que también
restaurantes, centros donde se venden alimentos, también porque se han mantenido cerrados durante esta pandemia aquí en el país, en su mayoría, ¿cierto? Sí, sí han habido, ¿cómo se llama?, sectores muy afectados. Creo que uno de los sectores que al principio de la pandemia fue más afectado fue el sector de agroexportadores, y básicamente por el cierre de algunos países, ¿verdad?, donde nosotros exportamos. No tengo los datos exactos pues, de qué tanto impacto. Yo creo que ese va a ser un proceso que al momento del término de esta cosecha de primera vamos a poder evaluar. Sé que muchos productores grandes perdieron, productores, por ejemplo, de vegetales, de tomate. Al principio se perdió bastante porque no había, bueno, primero consumo por parte de la población en los restaurantes, pero si usted ve, dos de las cosas que priorizaron los hondureños con este problema fueron salud y fue alimentos. Entonces yo creo que el impacto, sí va a haber un impacto, pero realmente no es un impacto tan fuerte, ¿verdad? Yo siento que cuando veamos los números y haya la oportunidad de revisar todo tanto con la Secretaría de Agricultura, con todo el sector privado, realmente vamos a ver que realmente los impactos no fueron tan grandes en nuestro sector. ¿Cómo visualizan ustedes, porque estamos ya al inicio de las siembras de primera, y hablemos de todo lo que se ocupa para este proceso de siembra? En el caso de los abonos, ¿se logró abastecer el mercado o contamos con los suficientes fertilizantes para esta cosecha de primera? ¿Le parece, ingeniero? Si me lo comenta después de la pausa, con el permiso de usted, tengo que hacer un alto aquí en el foro Mejor Hablemos de Televisión Nacional de Honduras. No nos cambie, al retorno estaremos continuando con este tema y estaremos hablando específicamente de todos los fertilizantes para esta siembra de primera y cómo usted debe de aplicarlos, porque algunas veces nosotros en los trabajos de campo aplicamos un fertilizante incorrecto a una producción y esto cómo estaría afectando a la hora de recibir la cosecha. Unos mensajes, no nos cambie, ya regresamos. Para cortar la cadena epidemiológica del COVID-19, la responsabilidad de su salud es suya y la de su familia también. Para realizar las compras en el supermercado u otros trámites indispensables, que solo una persona sea la designada para hacerlo. Desinfecte la carreta del supermercado antes de usarla. Haga lo mismo con las tarjetas de pago, antes y después de usarlas. Lleve la menor cantidad de accesorios, aritos, anillos, pulseras. Use su pelo recogido. Desinfecte el timón de su carro. Rocíe desinfectante en aerosol a los asientos del carro. Para reingresar a la casa, siga estos consejos. Prepare un espacio con cloro diluido en agua, desinfectante en aerosol, papel toalla y una bolsa plástica. En esta, guarde las llaves, relojes, billetera y todos los objetos pequeños. Rocíe su celular con la mezcla de cloro y agua y séquelo con el papel toalla. Deje sus zapatos en una toalla o trapo húmedo con cloro y use otro calzado. Rocíe el calzado con desinfectante en aerosol y haga lo mismo con las bolsas del súper. Después de hacer esto, entre a su casa y vaya al baño más cercano a lavarse las manos. La ropa que usó afuera la puede lavar inmediatamente y después a bañarse. Cuando termine, puede entrar en contacto con sus mascotas, personas y otras superficies de la casa. Las frutas y verduras, déjelas en agua con un poquito de cloro y después las guarda en su refrigerador. Desinfecte los llavines de las puertas, de la refri, llaves, controles y todos los objetos que estén en contacto con sus manos constantemente. No comparta bebidas ni comidas con nadie.
Estas medidas nos van a ayudar a cortar esta cadena epidemiológica. Pero recuerde, lo mejor es ser responsable con su salud y la de su familia. Llevamos semanas en casa. Como atleta, estudio y entreno duro en casa. No ha sido fácil, pero juntos lo vamos a lograr. Tú y yo podemos hacer esto posible quedándonos en casa y siguiendo las medidas de bioseguridad. No olvides usar tu mascarilla, lavarte bien las manos y usar alcohol gel en un 70%. Recuerda mantener 2 metros de distancia. Solo así podremos vencer al COVID-19. Juntos lo vamos a lograr. En Televisión Nacional de Honduras, lo que está sucediendo, usted lo está viendo. Lo que está pasando en el mundo. Información para la acción. Porque las tendencias son parte de nuestro diario vivir. Síguenos en nuestras redes sociales. Lo que está sucediendo, usted lo está viendo en Televisión Nacional de Honduras. ¿Cansado de no tener oportunidades de aprendizaje durante esta cuarentena? Televisión Nacional de Honduras pone a tu disposición un novedoso recurso educativo para que toda la familia aprenda inglés desde casa. Sintoniza TNH los días lunes, miércoles y viernes a las 10:30 de la mañana y su repetición a las 8 de la noche. Incrementar tus conocimientos aumenta la posibilidad de tener un mejor futuro. Es momento de cubrirnos. De protegerme. De proteger a nuestras familias. A mis amigos. De proteger a mis compañeros. Yo por eso me la pongo. Yo por eso me la pongo. Yo también me la pongo. Por nuestra seguridad y la de los demás, todos los hondureños usemos mascarillas y ganemos la guerra contra el coronavirus. Esta es una campaña de Televisión Nacional de Honduras. Gracias por continuar con nosotros. Foro Mejor Hablemos, Televisión Nacional de Honduras, transmitiendo desde Tegucigalpa, capital de la República. ¿Cómo nos preparamos para esta siembra de primera y todo lo relacionado a la industria agroalimentaria y también a los fertilizantes con esta siembra y post-COVID en el país? Nos acompaña en el foro el ingeniero Mario Valladares, quien es el director ejecutivo de la Asociación Hondureña de la Industria de Sanidad Agropecuaria y también de Fertilizantes de Honduras, con quien estamos nosotros dialogando justo en esta mañana. Ingeniero, quedaba pendiente una respuesta de su parte en la parte de fertilizantes. ¿Cómo estamos nosotros para esta siembra de primera? ¿Contamos con los suficientes fertilizantes y con todos esos insumos que utiliza el trabajador del campo para esta siembra de primera? Cuéntenos. Sí, realmente la parte de fertilizantes creo que es lo primero que se trata de asegurar en nuestro sistema de producción, y creo que desde diciembre del año pasado realmente las compras se programan con mucha anticipación y los fertilizantes se planifican para que estén en los primeros días del año. Y bueno, a finales del año y primeros días del año. Y esto realmente al final no nos afectó. Realmente se cumplió con toda la parte de fertilizantes, al igual que la parte de insumos. Bueno, si usted ha tenido la oportunidad de ver, realmente Mauricio Guevara tiene un proyecto muy interesante, y es la parte de los bonos cafetaleros, y que han empujado muy fuertemente
en esta temporada, y básicamente porque el fertilizante es básico, tiene que ver mucho directamente con la parte de la productividad, que era el tema que tocábamos anteriormente. Y igualmente pues ha estado con el bono solidario en la parte de frijol, ¿verdad? Ya que el ministro pues quiso mover un poco y asegurar la producción de frijol, y movió las siembras para primero. Entonces yo creo que por ese lado no hay problema. Las empresas que se dedican a la importación de semillas también estaban abastecidas, y la parte de insumos como agroquímicos y todo esto, pues realmente también no hubo problema con el manejo de las importaciones ni las existencias en el campo. Y como no, en nuestro sector no se paró nunca, básicamente pues nuestros equipos a nivel nacional anduvieron en el campo realmente apoyando todos estos proyectos como lo han hecho durante años anteriores. Significa que para este ciclo agrícola, ingeniero Valladares, existen las condiciones, tanto las climáticas, al igual que también las tecnológicas y financieras. Sí, yo creo que sí. Gracias a Dios, si hubiéramos visto este proceso unos cuantos meses atrás, hubiéramos estado con mucha incertidumbre en cuanto a la parte climática, porque se hablaba realmente de otro año seco, pero a medida fue pasando el tiempo se fue cambiando todo, y realmente se pronosticó un invierno normal. Y si usted lo ve, pues hemos sido bendecidos realmente hasta ahorita con la parte clima, a pesar de los problemas que ya mencionaba, que han sido desgracias en algunas zonas pues, por las inundaciones, ¿verdad? Y que nadie desea, pero el clima sí está favoreciendo. Y en la parte financiera, desde el momento en que se pone al agricultor en primera línea, para cualquier organismo, ya sea estatal o privado, cualquier producto que sea desde el punto de vista financiero tiene que estar en el campo, ¿verdad? Y creo que en el caso del gobierno fue muy claro y puso los fondos que se necesitaban. Tal vez no han caminado de la forma acelerada que se debería la colocación de estos fondos, pero esto también se debe mucho a que nosotros venimos de años secos, de pérdidas, de problemas muy fuertes de crédito, ¿verdad? Arrancamos este año también con problemas de crédito del año pasado debido a pérdidas por sequía. Entonces ha sido un proceso en el que creo que también se han querido asegurar los fondos de alguna manera correcta. Ingeniero, nos consultan justo acá a través de nuestras redes sociales. Me dice, por favor, consúltele, leo al ingeniero Valladares sobre los fertilizantes. Esta pregunta viene de Comayagua. Dice, ¿cuál debe ser el fertilizante más adecuado que nosotros tenemos que utilizar para el cultivo del maíz? Y si estos pueden variar de acuerdo a la condición climática. Me imagino que se refieren que se puede usar el mismo fertilizante para los diferentes departamentos, o esto es estandarizado. Por favor, ingeniero. Bueno, realmente la parte de fertilización es un área muy especializada. Definitivamente creo que las empresas que se dedican a la comercialización de fertilizantes tienen sus equipos de personal muy diferenciados de los equipos que tienen que ver con
con la parte de la protección fitosanitaria. En su producción de fertilizantes tienen fertilizantes realmente muy específicos para maíz, fórmulas específicas para maíz. Y creo que eso de la parte de la aplicación de los fertilizantes depende mucho también del tipo de suelo, de análisis de suelo, ¿verdad? Y eso es básicamente los especialistas son los que pudieran determinar en cada departamento tipos de suelo, tipo de nutrientes y todo esto, y poder determinar cuál es la mejor enmienda que pueda tener o fertilizante que pueda tener para su cultivo. Claro, aquí, y por favor a los televidentes, les recomendamos entonces que tengan una visita con estos asesores en materia agrícola para que ellos les puedan a ustedes asesorar y decirles cuál es el fertilizante que deben utilizar. Hablemos de los desafíos, hacia dónde se enmarcan, cuáles son los desafíos post-COVID por parte de la industria agroalimentaria en el país, ingeniero Valladares. Bueno, yo creo que dentro de los desafíos que nosotros tenemos, básicamente, pues uno de los principales es trabajar muy fuertemente en tener un mercado que garantice, bueno, primero la venta de las cosechas y los precios razonables a los productores. Creo que necesitamos realmente trabajar muy fuertemente en una base de datos muy importante de nuestros productores, porque tenemos muchos productores que no tiene acceso a la parte de crédito, ¿verdad? Por de repente ser pequeños productores. Los pequeños productores básicamente son el 50% de nuestro mercado. Entonces creo que hay que trabajar muy fuertemente en eso, tratar de ser más ágiles. Siento que ahorita en este proceso que se dio con todos estos programas de crédito que se tuvo a través de Banprovi, que el Estado puso a disposición, hubo mucho apoyo sobre la industria. Creo que la industria, y no me refiero solo al caso de ASAFE, sino que a toda la industria, tiene muy buena información sobre créditos, porque básicamente la industria financia el 80% de nuestro sector. Entonces, hay muy buena información, muy buena base de datos de productores, y creo que eso es bien importante. Por otro lado, creo que hemos tenido proyectos claves en el país apoyados por otros países que han ido enfocados en la reducción de la pobreza en zonas rurales, donde se ha tratado de hacer en forma integral programas para mejorar estas zonas, como es el caso de la zona de Occidente, donde estuvo muy enfocado el programa de FinTrack, ¿verdad?, a través de USAID, y muy enfocado en esa parte, en la reducción de la pobreza. Por otro lado, creo que el hecho de incrementar la productividad ante la situación de precio del mercado creo que es clave. Hay que trabajar sobre eso y poder transferir la parte tecnológica a los productores para que puedan lograrlos. La parte ambiental es otro proceso que creo que forma parte de este eslabón, ya que muchos de nuestros productores dependen fuertemente de auditorías externas, básicamente lo que es el sector agroexportador, y se requiere mucho sobre el buen manejo y el buen uso de los plaguicidas y la disposición final de envases.
y creo que usted lo mencionó en algún momento, pues nuestros productores tienen que trabajar muy fuertemente ahorita en la parte de inocuidad. Creo que es un tema clave, ¿verdad?, en lo que es el manejo de post cosecha, ¿verdad?, de sus cultivos. Ingeniero, ¿es importante la reactivación agrícola post-coronavirus? Con esta forma y de esta manera, ¿estamos evitando a toda costa que se dé una hambruna? Ese clave, siento yo que realmente los países con este problema post-COVID se han dado cuenta de que no podemos depender de otros países para este sector. O sea, no podemos depender de las importaciones de vegetales, de maíz, de arroz, de frijol. Tenemos que ser autosuficientes. Ese es vital, y creo que esto en el futuro va a tener un giro muy grande. Lo que tenemos que asegurar es todo lo que hemos mencionado anteriormente, realmente que sea atractivo. O sea, porque realmente un productor tiene que ser, aparte autosuficiente, de generar sus propios ingresos, ¿verdad? Y poder, con esos ingresos que genera a través de sus cosechas, poder pagar otras cosas que son básicas, como es la parte de salud, la parte de educación, ¿verdad? Y otras cosas que son claves. La última pregunta, ingeniero. ¿Recomendaciones por parte de la industria agroalimentaria a los trabajadores del campo? Bueno, uno de los aspectos claves es que realmente sigan muy de cerca la parte de las recomendaciones técnicas de la industria. Creo que tenemos gente muy capacitada y que realmente le va a ayudar muy fuertemente a salir bien con sus cosechas. Creo que por otro lado es no tenerle temor a la innovación, a la tecnología. Creo que estamos en una época donde vamos a tener procesos tecnológicos muy importantes, como es la parte de biotecnología, como es la parte de agricultura digital, ¿verdad? Y que puedan ayudarnos a mejorar básicamente lo que es la productividad y lógicamente la parte de nuestros ingresos. Realmente tenemos que trabajar en cuidar muy fuertemente nuestros recursos, lo que es el agua. Sabemos que un agricultor, aparte de todo lo que hemos estado hablando, requiere del agua como un alimento básico para las plantas, y tenemos que cuidar estos recursos muy fuertemente, ¿verdad? Entonces yo creo que por otro lado también el hecho de tenemos un comercio ilegal también de productos en nuestro país. Básicamente pues esto hay que tener muy en cuenta y bueno, y la industria está trabajando muy fuertemente para tratar de contrarrestar este proceso, porque esto afecta mucho a nuestros productores, a la salud y al ambiente, y eso pues sería también un aspecto bien importante básicamente en las zonas muy fronterizas como Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Ingeniero, hemos llegado al final del foro. Mensaje final, por favor, para nuestros televidentes, justamente este día que usted ha comparecido acá. Bueno, primero, realmente nuestro pueblo tiene que cuidarse. Yo lo dije, tiene que ser muy personal. Creo que este problema, si lo manejamos de forma muy responsable, realmente vamos a estar bien. Tenemos un grupo de médicos
con gran experiencia y que están trabajando muy fuertemente, ¿verdad?, en nuestro sector. Y básicamente, pues, apuntarle a que esto solo nosotros podemos salir adelante. Así que tenemos que apoyarnos todos y realmente ver un bien común y no un bien individual. Ingeniero, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en el foro Mejor Hablemos de Televisión Nacional de Honduras. El mejor de los éxitos y muchas bendiciones para usted. No, gracias a usted por la invitación y igual éxitos en su programa. Muchísimas gracias al ingeniero Mario Valladares, director ejecutivo de la Asociación Hondureña de la Industria de Sanidad Agropecuaria y también de Fertilizantes de Honduras, que ha comparecido este día aquí en el foro Mejor Hablemos de Televisión Nacional de Honduras, hablando sobre la proyección de la producción en Honduras post-coronavirus y cómo se está trabajando desde el campo, asegurando la mesa, que nunca falten los alimentos agropecuarios en los hondureños, de esta manera evitar a toda costa una hambruna. Llegamos al final del foro, agradeciéndole como siempre su fiel sintonía, invitándoles por favor para que nos sintonicen de lunes a viernes, donde nosotros cada día abordamos un tema diferente. Que Dios le bendiga siempre. Y recuerde, yo la utilizo, usted también debe utilizarla para proteger su salud. Que Dios le bendiga siempre.